Atención jubilados y atención ciudadanos de la provincia de Buenos Aires por todos los temas que vamos a tocar, pero en principio atención jubilados porque hay novedades importantes de acuerdo a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, ARBA. Estamos en contacto con su subdirector ejecutivo de Recaudación y Catástrofe, el licenciado Federico Gosman. Federico, ¿cómo le va? Jorge Chamorro en Página Abierta, ¿cómo anda? Muy bien, Jorge, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué novedades hay? ¿Hay un plan interesante para los jubilados en la provincia, Federico? Sí, efectivamente, el lunes lo anunció Cristian Girard, el director ejecutivo de la agencia, en la conferencia del ministro de Gobierno, Carly Bianco. Esto tiene que ver con 17.000 personas que hemos identificado de la agencia, que estarían en condiciones de tramitar una exención, jubilados y jubiladas, que tienen hasta dos haberes mínimos, que son titulares de una única propiedad, con una evaluación fiscal que no supera los 6 millones de pesos, y en su conjunto tienen deudas por 800 millones de pesos, que esas deudas, en caso de tramitar la extensión, y obviamente en los casos que corresponde, serían aclaradas en el sentido de que no correspondería cobrarlas, con lo cual es ¿Ah? un gran beneficio en un momento donde justamente el Estado Nacional para con los jubilados está ofreciendo palo, digamos, y Claro. no recursos, no soluciones en una jubilación digna. ¿Ya empezó el trabajo Federico? Sí, la parte desde hace mucho viene la agencia trabajando en esta identificación, o sea que ya hay un trabajo previo para llegar a estos resultados, y a partir de ahora va a empezar el trabajo en el territorio en conjunto con los municipios o con De las consumidor, asociaciones de jubilados, de claro, jubilado, y de claro, claro. jubilados en particular, para hacer una llegada directa. También considerando obviamente las cuestiones de seguridad y de tranquilidad Ah, para los posibles beneficiados, que no caigan víctimas de fraudes o potenciales ok, fraudes, ok. así que tenemos que trabajar ahí en conjunto con los distintos niveles del Estado provincial y municipal, y obviamente con los representantes de los Ah, jubilados para que llegue bien esto es el beneficio. muy importante. Claro, Exactamente, para exactamente. tranquilidad de que de alguna manera tengan la seguridad de que el que los va a visitar es verdaderamente alguien de ARBA, ¿no? Un representante de ARMA, efectivamente. Ah, bien, bien, eso es muy importante. Y el porcentaje calculan que prácticamente los que ustedes calculan que se lo merece se lo van a terminar quitando el impuesto, va a ser Sí, casi. sí, sí, todo el que cumpla con el requisito va por todos los periodos no prescritos, o sea, la deuda hacia atrás, en la medida que estaban cumplidos los requisitos, esa deuda se elimina, que es lo que corresponde legalmente, y sí, sí, efectivamente, el que cumple el requisito, no importa Dos que o, llegue tarde la tramitación, va a acceder al beneficio. Uno o dos requisitos básicos para el que nos escucha que tenga claro. A ver. Son hasta dos haberes mínimos, Bien. titulares de una única propiedad, cuya evaluación fiscal no supere los 6 millones de pesos. Eso, para tener una idea, puede sonar poco, pero nuestra evaluación fiscal, No, claro. se hizo el revalúo urbano en 2018, son valores antiguos, digamos, esa evaluación fiscal son casas significativas, digamos, no son casas modestas, O sea, digamos. jubilados de la mínima estarían Exacto. casi todos, la mayoría de los que están Exactamente, debiendo. exactamente. Claro, claro. Ya sea jubilado, jubilado con una pensión o dos jubilados que tengan la mínima, van a acceder al beneficio. ¿En patentes también hay novedades? En patentes la novedad la tuvimos al principio del año con la reducción de más del 75% de las patentes gracias a la aprobación de la ley impositiva. Tuvieron una reducción en términos reales, o sea, una baja de patente para más del 75% de los autos de la provincia. Era un impuesto que por la burbuja, de alguna manera, en la evaluación de los automotores estaba muy inflado, con el agravante de que el año pasado no se había aprobado la ley impositiva en la legislatura, con lo cual habían seguido de alguna manera en piloto automático las tablas del año anterior, de 2024, con lo cual le había terminado en un aumento muy alto de la patente. Este año, gracias a la aprobación de la ley, pudimos bajarlo, así que ya eso tenemos como novedad. La otra gran novedad de este año es A que ver. se está cobrando mes a mes en 10 meses, con lo cual la cuota para el 75% de los contribuyentes del impuesto, la cuota es más baja,
y a la vez se cobra en el doble de cuotas, en 10 meses este año, ya a partir del año que viene serán en 12 cuotas, una por mes. Bien, ¿en qué medida entonces, Federico, a pesar de todos estos sistemas para ayudar, de asistencia del Estado provincial, en qué medida la impresionante caída de la recaudación a nivel nacional está golpeando a ustedes? Y es muy significativa no solo la caída de la recaudación por la baja de la actividad, por la crisis económica, por el modelo económico de Milei, sino a la vez por la decisión deliberada de estrangular financieramente a todas las provincias y en particular a la provincia de Buenos Aires, pisando, dicho mal y pronto, las transferencias propias de la coparticipación, los distintos canales de la coparticipación que le llevan recursos de la nación, que se recaudan en todo el territorio, en particular en la provincia de Buenos Aires, impuestos nacionales que se coparticipan a todas las provincias y que eso tiene afectaciones específicas por ley y genera muchísimo dinero de deuda del Estado Nacional hacia la provincia. Para la provincia la recaudación de origen nacional representa históricamente más o menos el 50%. Ese 50% está sumamente golpeado ahora por lo que decía recién, por la crisis y por la decisión política de ahogar a la provincia, y nosotros con la recaudación provincial tenemos que compensar esa caída en la medida de lo posible, y obviamente la recaudación provincial también se ve resentida por la crisis económica. Qué No duro, escapa de eso. Qué duro, Sí. qué duro, la verdad. Claro, es una pinza por todos lados, porque es un gobierno Exactamente. que le da la espalda al mercado interno, por lo Sí, tanto se le va, creo que, corríjame, Federico, sí. lo que más se le está cayendo justamente es IVA, impuesto al cheque, todo lo que tiene que ver con el consumo a nivel nacional, ¿no? Exactamente. Este es un modelo que fomenta las actividades primarias, la extracción. Son sectores, y el sector financiero son sectores que no tienen encadenamiento, lo que en economía llamamos encadenamiento, y que no promueven, no movilizan el consumo interno, con lo cual eso afecta a las pymes, a la vez con una apertura indiscriminada de importaciones, que hasta se han quejado. Paladines históricos del libre mercado se han quejado de la inundación o de la competencia de plataformas chinas, o de la inundación de productos chinos. Resulta que tanto el libre mercado no querían en ese sentido, pero bueno, en definitiva es un modelo que socava el consumo, que arruina a las pymes, que promueve sectores que no generan encadenamiento, que ha destruido la obra pública y por lo tanto la construcción, que también es una de las fuentes de empleo y de consumo interno, con lo cual por todos lados pierde la gente, y obviamente eso repercute en los fiscos provinciales y en la provincia de Buenos Aires en particular, que es el motor industrial y comercial de la nación. Sí, el otro día vimos como los intendentes, incluidos los radicales, hasta del PRO, junto con ustedes, fueron a reclamarle al gobierno nacional que están asfixiando absolutamente sus municipios, ¿no? Totalmente, sí vimos ahí la Federación de Municipios que fueron a reclamar en conjunto, y a pesar de las barreras políticas, digamos, Sí, o de sí, las sí. diferencias políticas, fueron en conjunto a reclamar, porque realmente digamos, pisar la coparticipación por un lado y Claro, parar la obra pública por otro es dramático claro. no solo para los fiscos provinciales, sino para los servicios que tenemos que dar los distintos niveles de Estado a los ciudadanos. Sí, Es, sí, sí. es, es dramático, Es dramático. y va a tener un costo no solo inmediato, no tiene un costo solo ahora, sino que a largo plazo, en una degradación de la infraestructura, de las calles, de las rutas, de la Impresionante. infraestructura energética, que va a limitar la capacidad de recuperación a futuro. Hay mucha mora, así como en el ámbito privado con los bancos, etcétera, hay récord de mora, superior incluso al 2001, en Sí. el pago de impuestos. ¿Cómo está la provincia? En la provincia se ve el mismo fenómeno, por ahora un poco mejor que los números que se observan en el sector financiero, donde hay mora en el sector tradicional de hasta el 11% y hasta el 25% Sí. en las billeteras virtuales, en la fintech. También ahí, porque hay de alguna manera, y esto lo vimos en otras ocasiones en la historia, algún grado de responsabilidad en el sector financiero nuevo, de dar préstamos a gente
que no tiene la capacidad de repago, pero sobre todo no tiene la capacidad de repago con esas tasas usurarias que están cobrando que no están reguladas, con lo cual de hasta el 300% anual, que es una locura con los niveles de inflación que tenemos hoy en términos reales. Ahora, ¿qué pasa en el fisco? Vemos lo mismo, efectivamente cae el cumplimiento de la cobrabilidad, no tanto como ocurre en el sector financiero, porque la diferencia es que nosotros, en lugar de prestarle a gente que no puede pagar a tasas usureras, nosotros cobramos impuestos de manera progresiva con mayor presión sobre el sector de mayor capacidad, con lo cual esa progresividad nos da una ventaja a la hora de cobrar impuestos, porque realmente estamos yendo sobre los sectores que tienen la capacidad de pago. No es que le estamos tratando de cobrar a gente que no puede pagar, sino que le estamos cobrando a los que más capacidad tienen, con lo cual no se refleja de la misma manera, pero efectivamente la crisis llega a todos lados y se ve un resentimiento en la capacidad de cumplir en los distintos sectores de la economía. Acá estoy viendo que hay ya, aparte de la intervención estatal, aparte del siempre estar el carácter tuitivo del Estado para los sectores más vulnerables, acá ya hay un instrumento de política económica que diferencia el gobierno de la provincia con el nacional, en que si Kicillof accediera a la presidencia de la República, en vez de preocuparse tanto por ajustar abajo, empezaría a cobrarle impuesto a lo que más tienen. Acá hay ya hay un tema central de la política económica, ¿no? La política tributaria del gobernador Kicillof desde que asumió la gobernación fue efectivamente esa. Es alinear la carga tributaria con la capacidad contributiva, y eso no solo en lo que refiere a la definición del nivel de impuestos, sino también en los criterios con los que se fiscaliza y en los criterios con los que se cobran las deudas, digamos, con los recursos escasos, con los que, no escasos, pero sí limitados en términos de capacidad de fiscalización y capacidad de recupero de deudas. Nuestra política siempre fue ir hacia los sectores que no es que tenían dificultades para pagar o dificultades para cumplir, sino a los que les faltaba voluntad para pagar y voluntad para cumplir con sus obligaciones, es decir, ir contra los sectores más concentrados, con los sectores de mayor capacidad contributiva. Y al resto, obviamente, llegarle sobre todo con la simplificación. Nosotros desde la Agencia de Recaudación pusimos en marcha ingresos brutos simplificados, que me animo a decir la mayor política de simplificación que ha tenido este país en los últimos 8 años, que tiene que ver con la adhesión de 1,5 millones de contribuyentes de ingresos brutos al régimen simplificado de ingresos brutos, y que eso permite que los contribuyentes no tengan que presentar declaraciones juradas, no tengan retenciones, no tengan percepciones, y simplemente con pagar junto con el monotributo nacional, pagar el componente provincial, están cumpliendo sus obligaciones. Y todo esto lo logramos de forma absolutamente voluntaria. El 100% de los contribuyentes migraron o se dieron de alta de forma voluntaria, que fuimos la única provincia que implementó el régimen de esa manera, y llegamos a 1,5 millones de contribuyentes, que es un número enorme para los 2 millones y pico de contribuyentes que tenemos. Es un número enorme. De casi el 70%, casi el 70%. Tal cual. Federico, un placer, gracias por habernos informado y por estas novedades para los jubilados, para patentes, para todo lo que en el marco de la crisis que ha presentado a la provincia el gobierno nacional le debe 22 billones de pesos, así que muy importante informarlo. Gracias, Federico. Muchísimas gracias. Abrazo. El subdirector ejecutivo de ARBA, la recaudación y catastro de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, el licenciado Federico Gosman.